Ahora veremos el monotelismo y el tercer concilio de Constantinopla. El último intento por parte del gobierno bizantino de atraerse a los monofisitas tuvo lugar en época del emperador Heraclio, a principios del siglo VII. El patriarca Sergio de Constantinopla, tras varios ensayos fallidos de fórmulas de acercamiento con los monofisitas, propuso la doctrina que se ha dado en llamar monotelismo. Esta palabra viene de las raíces griegas mono, que quiere decir uno, y telema, que quiere decir voluntad. Luego, lo que Sergio proponía era que en Cristo, al mismo tiempo que había dos naturalezas, la divina y la humana, según lo había declarado el Concilio de Calcedonia, había una sola voluntad. Más allá de esto, la doctrina de Sergio no está clara, pues sus posiciones y la de sus seguidores variaron tanto y fueron hasta tal punto confusas que el monotelismo se le ha dado el nombre de la herejía camaleón. Al parecer, lo que Sergio quería decir era que en Cristo no había otra voluntad que la divina. Cuando se le preguntó al Papa Honorio qué pensaba él acerca de la fórmula de Sergio, el Papa la aprobó. Pero pronto surgió oposición en varias partes del imperio. El teólogo que más se distinguió en este sentido fue Máximo de Crisópolis, a quien se conoce como Máximo el Confesor. A la postre, en el año 648, la oposición al monotelismo llegó a tal grado que el emperador Constante II prohibió toda discusión acerca de si había en Cristo una o dos voluntades. Como el emperador promulgó esta prohibición, el imperio había perdido su interés en atraerse a los monofisitas. En efecto, Siria y Egipto, las regiones donde el monofisismo tenía mayor arraigo dentro del imperio, habían sido conquistadas poco antes por los árabes. Esto quería decir que a partir de entonces, la corte de Constantinopla, en lugar de preocuparse por lograr la buena voluntad de los monofisitas de Egipto y Siria, tenían que mejorar sus relaciones con los cristianos calcedoneses, que constituían la mayoría, tanto en los territorios que todavía pertenecían al imperio como en el occidente. En consecuencia, el Sexto Concilio Ecuménico, reunido en Constantinopla en el 680 y en el 681, condenó el monotelismo y reafirmó la definición de fe de Calcedonia. Entre los monotelitas condenados específicamente por el concilio se contaba el Papa Honorio. Este caso de un papa condenado por nombre como hereje por un concilio ecuménico fue una de las dificultades a que tuvieron que enfrentarse los católicos, que en el siglo XIX lograron que el primer concilio vaticano promulgara la infalibilidad papal. Ahora veremos las cuestiones de las imágenes y el segundo concilio de Nicea. La última gran controversia que sacudió a la Iglesia durante el periodo que estamos estudiando, es decir, los años anteriores al 800, fue la que se produjo alrededor de la cuestión de si debían o no utilizarse imágenes en el culto público. En la antigua Iglesia cristiana no parece haber habido oposición alguna a la decoración de las iglesias mediante imágenes, por lo general alusivas a algún episodio bíblico. Tales imágenes se encuentran tanto en las catacumbas romanas como en la iglesia de Dura Europo, la más antigua que se conserva. Sin embargo, según fue habiendo mayor número de conversos al cristianismo procedentes del paganismo, hubo pastores que comenzaron a temer que el uso de imágenes en las iglesias podría llevar a algunos a la idolatría. Por tanto, algún tiempo después de la conversión de Constantino,
empiezan a encontrarse en los sermones cristianos amonestaciones contra el uso indebido de las imágenes. Al mismo tiempo, sin embargo, se insistía en el valor de tales imágenes como el libro de los incultos. En una época en que eran pocos los que sabían leer y menos los que poseían libros, las imágenes servían para comunicarles a los fieles algunos de los episodios bíblicos más importantes. La controversia estalló cuando el emperador León III, que no ha de confundirse con el Papa del mismo nombre, mandó derribar una estatua de Cristo que era muy venerada en Constantinopla. A partir de entonces y a través de toda una serie de decretos imperiales, la campaña contra las imágenes tomó cada vez mayor impulso. En el año 754, el hijo de León, Constantino V, convocó un concilio que prohibió el uso de imágenes en el culto y condenó a los que habían salido en defensa de ellas, especialmente el patriarca Germán de Constantinopla y el famoso teólogo Juan de Damasco. Así surgieron dos partidos que recibieron los nombres de iconoclastas, destructores de imágenes, e iconodulos, adoradores de imágenes. Los argumentos de los iconoclastas se basaban en los pasajes bíblicos que prohíben la idolatría, particularmente Éxodo 20, 4 y 5. Pero aparte de esto, los historiadores no concuerdan acerca de las razones que llevaron a los emperadores a desatar su campaña iconoclasta. No cabe duda que León III era un hombre de fe sincera, pero además es muy posible que sus decretos se hayan debido a un deseo de desmentir a los musulmanes que acusaban a los cristianos de idolatría. Frente a esta posición, los defensores de las imágenes trataban de relacionar lo que ahora se discutía con las controversias cristológicas que habían tenido lugar en los siglos anteriores. La razón por la cual es posible representar los misterios divinos mediante imágenes es que en Cristo Dios mismo nos ha dado su imagen. Negarse a representar a Cristo equivaldría a negar su humanidad. Si Cristo fue hombre, ha de ser posible representarlo como se puede representar a cualquier otro hombre. Además, el primer creador de las imágenes fue Dios mismo, al crear a la humanidad a su imagen. Estos argumentos se encuentran claramente expuestos en las siguientes líneas de Juan de Damasco. Puesto que algunos nos culpan por reverenciar y honrar imágenes del Salvador y de Nuestra Señora, y las reliquias e imágenes de los santos y siervos de Cristo, recuerden que desde el principio Dios hizo al ser humano a su imagen. ¿Por qué nos reverenciamos unos a otros si no es porque somos hechos a imagen de Dios? Por otra parte, ¿quién puede hacer una copia del Dios que es invisible, incorpóreo, inescrutable, incircunscribible y carente de figura? Darle figura a Dios sería el máximo de la locura y la impiedad. Pero puesto que Dios, por sus entrañas de misericordia y para nuestra salvación, se hizo verdaderamente hombre, vivió entre los hombres, hizo milagros, sufrió la pasión y la cruz, resucitó y fue elevado al cielo, y puesto que todas estas cosas sucedieron y fueron vistas por los humanos, los padres, viendo que no todos saben leer ni tienen tiempo para hacerlo, aprobaron la descripción de estos hechos mediante imágenes, para que sirvieran a manera de breves comentarios. La controversia continuó durante varios años. Aunque teóricamente los edictos imperiales eran válidos en todo el antiguo imperio romano, de hecho el occidente nunca los aplicó, mientras que en el oriente la iglesia se dividió. Por fin, cuando la regencia cayó sobre los hombros de la emperatriz Irene,
Esta cambió la política imperial con respecto a las imágenes, y entre ellas el patriarca Teracio de Constantinopla y el papa Adriano convocaron a un concilio. Esta asamblea tuvo lugar en Nicea en el año 787 y recibe el nombre de Séptimo Concilio Ecuménico. Este concilio restauró el uso de las imágenes en las iglesias, al mismo tiempo que estableció que no eran dignas de la adoración debida solo a Dios, en griego latría, sino de una adoración o veneración inferior, en griego dulía. Aunque en el siglo IX los iconoclastas volvieron al poder por algún tiempo, en el año 842 las imágenes fueron finalmente restauradas y hasta el día de hoy todas las iglesias de origen bizantino celebran esa ocasión en la fiesta de la ortodoxia. En el occidente, aunque no hubo un movimiento iconoclasta, los reyes carolingos se negaron a aceptar las decisiones del Séptimo Concilio Ecuménico, no porque se opusieran a las imágenes, sino porque en latín solo había un término para traducir las dos palabras griegas latría y dulía, y por tanto los francos temían que lo que el concilio había dicho era que las imágenes debían ser adoradas. Pero a la postre, esta dificultad quedó aclarada, y la mayor parte de la cristiandad aceptó la autoridad del Concilio de Nicea del año 787. Los primeros 7 concilios ecuménicos discutieron cuestiones harto complejas y a menudo confusas. Pero a pesar de ello, su importancia en el desarrollo de la teología cristiana ha sido inmensa. A través de toda la Edad Media, casi todos los cristianos, tanto orientales como occidentales, aceptaron su autoridad y por tanto trataron de forjar su pensamiento dentro de los límites trazados por ellos. Solo algunos de los cristianos que vivían fuera de las fronteras del antiguo Imperio Romano, a quienes dedicaremos la próxima sección, rechazaron la autoridad de algunos de estos concilios. En la época de la Reforma, la mayoría de los reformadores aceptó al menos los primeros 4 y por tanto son muchos los protestantes que todavía admiten su autoridad. Algunas iglesias surgidas de la Reforma aceptan los primeros 7 concilios ecuménicos. Después de estos 7, la mayoría de los concilios supuestamente ecuménicos no tuvo representación de las iglesias orientales, que por tanto no los aprueban.